artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Yo te escucho muy bien. Bueno, hola, bienvenidos a Diáspora y Ambiente por RCR 750. Como de costumbre, le damos la bienvenida y le agradecemos que esté allí. También agradecemos a Radio Caracas Radio, la emisora pionera de Venezuela, el habernos cedido este espacio, y a Jaime Nestares, que es parte de la organización, el director de la radio. Hoy tenemos un programa sin invitados que esperamos que les guste, que tiene que ver con el cambio climático y cómo esto afecta su vida y cómo la diáspora venezolana en el mundo puede ayudar con este problema global planetario, ¿verdad? Mientras se conecta a nuestro querido Tomás Páez, que tiene algún problema técnico por allí, a lo mejor es la conexión, él debe aparecer en cualquier momento. Yo, como en todos los programas, quería recordarle que mientras usted está viendo este programa, la minería sigue destruyendo fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Y es que la minería del arco minero, que produce oro de sangre, y hoy particularmente importante porque hoy es el Día Mundial de la Trata de Personas, ¿verdad? Hace que las cuencas del río Paragua y el río Caroní, que surten principalmente a Guri, donde se produce el 70% de la electricidad, se vean afectadas seriamente. Bueno, ¿por qué es oro de sangre? Bueno, muy sencillo, porque las condiciones de cuasi esclavitud que hay allí en el arco minero hacen de esto un oro de sangre por las condiciones en que trabajan, agravadas por el hecho que el 40% de los que trabajan en esas minas son niños y menores de edad que deberían estar siendo cuidados y protegidos y educados. Además, ya existe una trata de mujeres, unas 3.500 mujeres y niñas están siendo explotadas por la trata de mujeres allí en el arco minero. Hoy esto lo sacamos más que nunca relevancia, dado que Naciones Unidas declara el día de hoy el Día Mundial de la Trata de Personas. Bueno, a ver, Tomás, ya tenemos audio contigo. Chequea la conexión del micrófono, a ver. Bueno, sean pacientes con nosotros mientras resolvemos este problema técnico que en breve estaremos solucionando. Perdón, disculpen. Y hoy vamos a hablar de cambio climático, o lo que ya podemos describir como la crisis climática. La crisis climática está generando una serie de problemas, los cuales usted ya está sufriendo en este momento, aunque no esté consciente de ellos, y tiene que ver con los gases de efecto invernadero que hacen que el planeta se caliente de 1 a 2 grados, y aunque parezca muy poco, esto es suficiente para generar una serie de problemas graves a nivel planetario. Es importante resaltar que 3/4 partes de los gases invernaderos están producidos, ¿verdad? Por 3/4 partes están producidos por
los fósiles, los combustibles fósiles como son el petróleo y el carbón. Quizás usted no es tan convencido que la crisis climática existe o el cambio climático, pero le voy a dar una cifra que sí creo que le va a llegar más allá del cambio climático, y es que cada año mueren 4 millones de personas por consecuencia de la contaminación de CO2 producido, como dijimos antes, por los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted no cree en el cambio climático, por lo menos asegúrese que al bajar su huella de carbono, usted va a tener una mejor calidad de aire. Recuerde que en grandes ciudades como México, Santiago de Chile, Los Ángeles y otras tantas, y no hablemos de China, donde todavía se utiliza mucho el carbón para generar electricidad, bueno, hay días de alarma donde le piden a la gente y especialmente a los niños para que no salgan a la calle porque van a estar afectados seriamente por el carbono de los combustibles fósiles. Entonces, recuerde, si todavía no está convencido o convencida del cambio climático, recuerde que el CO2 está afectando la vida de millones de personas, entre las cuales mueren 4 millones de ellos anualmente. Creo que en este momento están muriendo más personas por los gases invernaderos que esos, contando solo las enfermedades respiratorias, no las otras consecuencias, que lo que está haciendo la epidemia de, del COVID-19. Bueno, mientras que nos comunicamos con, creo que lo va a hacer vía telefónica, nuestro copartícipe o cómplice de nuestro programa, Tomás, creo que nos van a conectar con él vía telefónica porque aparentemente su Zoom tiene algún problema que está allí. Bueno, algo importante es que el cambio climático ya llegó a Venezuela. La mayoría de nosotros piensa que el cambio climático es ese osito polar que está en un bloque de hielo que se está derritiendo y cada vez le queda menos espacio. Pues no. El cambio climático en Venezuela tiene varios ejemplos concretos. Uno tiene que ver con enfermedades que están apareciendo en zonas donde no estaban, dado que con el calentamiento, ¿verdad? Global, los insectos están apareciendo en zonas donde... Ajá, ya te tenemos, Tomás. Ok, gracias Fernando, porque de verdad ha sido esto complicadísimo. Bueno, bienvenido. A ver, no, gracias. Termina la idea porque me parece que empalma con lo que vamos a comentar, la idea que estamos trabajando, que es la estrategia para hacer algo de políticas públicas en el campo ambiental en Venezuela. Sí, gracias, Tomás. Bueno, como les decía, hay una serie de enfermedades que están apareciendo en zonas debido al calentamiento global, porque ya algunos insectos que no se reproducían en algunas zonas lo están haciendo allí y están trayendo consigo, ¿verdad?, todas esas enfermedades de las cuales ellos son portadores o vectores. Acordémonos que, por ejemplo, el arco minero, al deforestar grandes cantidades de selva, también está contribuyendo al cambio climático porque hay menos árboles, menos biosfera, atrapando el carbono que lo envenena usted y produciendo oxígeno. Así que si bien en Venezuela la huella que nosotros tenemos de carbón comparada con otros países es muy pequeña, estamos contribuyendo de una forma importante, contundente, con la deforestación que tenemos en todo el país, especialmente con el arco minero. Tomás. Bueno, Fernando, primero presentar el programa. Este programa llega a ustedes a través de rcr750.com, la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, y un programa que, aunque no es tan viejo como el que dirige personalmente Fernando, es un programa novedoso porque integra el tema de la diáspora con el asunto ambiental en el que Fernando es un experto.
En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción estos dos servidores, Fernando Jauregui y Tomás Páez. Siempre que iniciamos el programa nos interesa resaltar algunas de las cosas que creemos que están en el ambiente y que son prioritarias. Uno, el tema de las vacunas. Nosotros necesitamos que nuestra población toda sea vacunada y con urgencia. Necesitamos llegar a niveles de vacunación mucho más grandes y mucho más acelerados porque las nuevas cepas y el retrovirus ya está causando demasiadas muertes y demasiadas infecciones, como en el caso de Europa y el propio Estados Unidos. La segunda cosa es el llamado público que hacemos para apoyar a Henry Gómez Alberti, quien necesita recursos. Henry fue presidente de FEDEINDUSTRIA, antes lo hicimos con Elías Santana, esperemos que siga en su proceso de recuperación y que no necesiten en este momento más apoyo, pero estaremos prestos a apoyarlo si es necesario. Lo último son los datos del Observatorio de la Diáspora Venezolana, que acabamos de concluir. Estamos hablando de venezolanos en casi 1 millar de ciudades, porque nos parece que eso es lo fundamental. La gente no migra a países, sino a ciudades, a localidades, y es allí donde hay que hacer diseño de política. Y estamos hablando de 6.700.000 venezolanos en un millar de ciudades concentradas en aproximadamente un poco más de 90 países. Estos datos son importantes para toda la estrategia que debemos desarrollar, en este caso especial en el tema ambiental. Empalmo con lo que decía Fernando antes, el examen que acaba de hacer Naciones Unidas del acuerdo de los 200 países en relación con el tema ambiental indica que solo 75 de ellos han presentado algunas estrategias que permiten pensar en que se pueden lograr algunos de los objetivos planteados para el 2030. Esto es preocupante porque estamos viendo lo que está ocurriendo en Alemania, en Bélgica, en China, en la propia Venezuela con las lluvias. Esto es una cosa. Senegal está desapareciendo bajo el mar. Siguen los tráficos de personas, residuos, especies, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer, Fernando, entonces, como estrategia, y aprovechando además esas capacidades en el exterior, que como vemos sigue creciendo el número de venezolanos que migran? Bueno, mira, antes de tocar eso, yo quería darles una buena noticia, y es que la Agencia Internacional de Energía, sus siglas en inglés AIE, pide no hacer más exploraciones de yacimientos de petróleo, de gas, porque ellos dicen, como agencia internacional, que siempre ha estado del lado de las productoras de petróleo, que ya tenemos suficiente para la ruta a la transición energética. Por otro lado, un juzgado de La Haya en Holanda sentenció a la compañía petrolera Shell, hoy en día compañía energética, fíjense que ya cambiaron compañía petrolera por energética, a reducir sus emisiones en un 45% en esta década, además de ser responsables por la contaminación de los productos originados en petróleo que ellos producen. Recordemos que Shell es una compañía de origen holandés y que este juzgado en La Haya pues ha hecho allí. Bueno, mira, yo creo, de acuerdo a tu propuesta, tu pregunta allí, Tomás, fíjate, más que nunca hay una necesidad, por un lado, de hacer sinergia con toda la gente técnica, científica, para enfocar esto, pero también, por el otro lado, tenemos que es necesario la participación ciudadana. Nosotros estamos viendo que muchos de estos 6 millones de personas que llegan a estas ciudades, como tú indicabas, están aprendiendo nuevos métodos de consumo, están aprendiendo más de reciclaje, están aprendiendo más de proteger el planeta sin salir de su casa, porque como decimos en Ecopráctica, para proteger el ambiente usted no se tiene que ir al Amazonas, allí donde está puede hacerlo. Y esto es una cosa contagiosa porque cuando llego a una ciudad nueva, le digo a mis sobrinos, a mis familiares, oye, tú sabes que ya yo estoy separando la basura,
porque en esta ciudad me obligan, ¿verdad?, a separar la basura porque si no me multan. Entonces, bueno, hay un efecto dominó con la diáspora común de los ciudadanos que no son ambientalistas, que no son técnicos, que están también, por así decirlo, contagiar a los venezolanos que nos quedamos acá. Y esa diáspora de alto nivel técnico, científico que tenemos, de hecho, como tú lo sabes y lo hemos reflejado en este programa, está trabajando activamente en la propuesta de soluciones para mitigar el problema de la crisis climática. Fernando, pero pensando, porque eso es una línea de trabajo que yo creo que es la adecuada, lo que tú estás señalando, pero hay otras. Por ejemplo, las políticas que desarrollan la Unión Europea o los países específicos de la Unión Europea o Canadá o Estados Unidos, que además acaba de reintegrarse al Acuerdo de París, que es estrategias, por ejemplo, en el sector automotriz, que uno dice, bueno, no, Venezuela, creo que el año pasado se produjo nada más un vehículo, pero Venezuela tuvo una industria ensambladora importante y además muchas industrias alrededor de ellas, productoras de autopartes, pero es que esas industrias de autopartes colombianas, ecuatorianas y venezolanas que formaban parte del grupo G3 van a tener que cambiar porque estamos yendo hacia el mundo del carro eléctrico. Pero además se está proponiendo eliminar carros y sustituirlos por bicicletas más potentes, bicicletas eléctricas. En el caso venezolano yo no sé en qué zonas podríamos, Caracas lo veo como muy difícil porque es una cosa como muy abrupta, pero en todo caso hay políticas en relación al tema eléctrico, hay políticas en relación al tema del plástico, hay objetivos de eficiencia energética para viviendas, para empresas, para industrias, incluso el Banco Central Europeo ha desarrollado políticas para asociar préstamos, lo que llaman préstamos verdes. Entonces es una política integral. ¿Y cómo ves tú eso? ¿Y cómo podríamos pensar en el uso de esos instrumentos para Venezuela? Que yo creo que estamos, cuando uno ve el arco minero, los entrevistados que hemos tenido la oportunidad de contactar con el tema de los ríos, árboles, bosques, etcétera, etcétera, uno se da cuenta que el atraso nuestro es muy grande. Claro, Tomás, lo que tú dices es correcto. Lo que pasa es que en Venezuela existe un divorcio casi total entre la prédica y la práctica de las instituciones gubernamentales que están encargadas, por ejemplo, de seguir las indicaciones del Acuerdo de París, ¿verdad? Entonces, Venezuela, sin querer justificar, tiene una situación económica que hace muy difícil la implementación de algunas de estas cosas. Sin embargo, como yo decía anteriormente, Venezuela tiene una huella de carbono, no por la producción petrolera, pero sí por su consumo relativamente baja comparada con cualquier país de Europa, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una ley del ambiente, tenemos una ley penal del ambiente, sí existen en el Ministerio del llamado ecosocialismo una serie de estrategias escritas de las cuales se hablan, se hacen reuniones, pero en la práctica eso no se plasma prácticamente en nada que por lo menos tenga peso. Ahí es donde volvemos con la ciudadanía, ¿verdad?, que tiene que presionar de diferentes maneras para que el gobierno, en este caso el Ministerio del llamado ecosocialismo, pues implemente estas cosas. Ahora, el problema es que si tenemos un ministerio de llamado ecosocialismo que dice que en el arco minero no está pasando nada, a pesar de que hasta las fotos satelitales lo demuestran, entonces no podemos esperar mucho de las autoridades en relación a eso. Ahora, fíjate, yo pienso, yo no sé, Carla nos va a decir si tenemos que cortar o irnos a publicidad. Yo estoy así como desconectado de hora y todo, ¿no? Por aquí, una de las cosas que yo veo es que vamos a un corte cuando puedan. ¿Ah? Tomás, me está diciendo Carla. Bueno, entonces vamos a ir al corte y al regreso seguimos. Ok. 150, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso con nuestro programa semanal en los viernes a las 12:20 del mediodía, Diáspora y Ambiente, con Fernando Jáuregui y Tomás Páez. Estamos hablando de la necesidad de una estrategia y políticas dirigidas a preservar el ambiente, porque el ambiente no tiene frontera, es un fenómeno transnacional, pero además aprovechando el carácter transnacional de la diáspora venezolana. Venezuela, con el fenómeno de la diáspora, está construyendo una nueva geografía. Me decía en estos días un amigo que está pensando escribir el artículo sobre este tema, dice que ya los límites nuestros son distintos, ya mis encuentros con los venezolanos se hacen en lugares distintos. Ya no voy a Venezuela, ya me consigo con los amigos venezolanos en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en España. Entonces, habíamos quedado con Fernando en el tema de la necesidad. Él señalaba las dificultades cuando tienes un ministerio de, uno no sabe si es eco, aquella cosa que decían antes que no le gustaba a la gente, eco, eso es feísimo, eco desarrollo. A ver, yo creo que el tema ambiental es una cosa que tiene que ver es un tema que despolariza, digamos, que une, porque tiene que ver con el futuro de los hijos, tiene que ver con el futuro de las nietas o nietos, tiene que ver con el futuro, digamos, tiene que ver con, a todos nos debe unir el hecho de la necesidad de preservar el Orinoco y el Guri, más allá de la generación de electricidad, es que eso tiene que ver con la vida, a todos nos tiene que preocupar el hecho de tener unas buenas playas para poder disfrutar. Bueno, lo que está ocurriendo en Los Roques es una cosa horrible, pero poder disfrutar las playas y todos los venezolanos, no tener que bañarse entre desperdicios y desechos, sino disfrutar de los bosques, etcétera. Yo creo que son temas que no convocan al odio, que no convocan a la confrontación, sino todo lo contrario. Entonces creo que ahí se facilita la posibilidad de hacer políticas públicas y de analizar y de contabilizar cosas, ¿no? Yo no... leía el informe de los delivery fallidos, ¿no? Con todo este tema de la pandemia ha crecido el sistema de delivery y resulta que muchos delivery no llegan a las casas o llegan a la casa y no hay nadie, entonces tienen que devolverse. Ese consumo de energía ha incrementado el gasto energético de manera innecesaria. Entonces todas esas cosas hay que cuantificarlas y hay que evaluarlas para diseñar políticas públicas. Tú que conoces bien el tema, Fernando, ¿cómo lo ves? Bueno, fíjate, eso que tú dices de que el ambiente puede ser un elemento de despolarización, nosotros lo hemos podido medir y perdónenme la falta de modestia al hablar de ecoprácticas, pero fíjate, la manera como ecoprácticas trabajan el derecho que tienen los venezolanos y los seres humanos a un ambiente sano, hace que a nosotros, por ejemplo, las oficinas regionales del ministerio llamado de ecosocialismo
o de impar que nos sigan a nosotros en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hemos logrado un discurso ambientalista, no partidista, al cual todos se plegan, porque esa gente que aunque tenga la disciplina partidaria y tenga a lo mejor que dejar de decir muchas cosas, saben que lo que sale en Ecoprácticas es veraz, es cierto, y de alguna manera nos siguen. Entonces, bueno, esto puede ser un elemento, como tú dices, aglutinador, ¿verdad? Porque allí todos, independientemente de su orientación partidista, estamos hablando de las generaciones actuales y las que nos siguen, van a hacer esto. Entonces, el problema es que también del lado de la oposición tenemos gente que está muy influenciada por el lobby minero en Venezuela. O sea, no estamos hablando solo de un gobierno en el poder, de un proceso político en el poder, sino también de los que están esperando un cambio político para llegar al poder. Entonces, bueno, el ambiente creo que es la clave, entre otras cosas, para lograr unidad en una dirección, porque cuando hablamos de cuidar el ambiente, estamos hablando de la potencialidad del turismo, de la potencialidad de la biodiversidad y otras tantas cosas que son lo que llaman el oro verde, ¿verdad? Que genera mucho más trabajo que la extracción de oro y petróleo, que es más democrático porque todo el mundo participa en su propio emprendimiento. Entonces, bueno, sí, el ambiente puede ser una herramienta importante para esto. Claro, y pensando entonces en instrumentos y políticas que tienen que ver con eso, yo tengo que asumir que tengo estos 7 millones de venezolanos fuera en este momento, 6.700.000, tengo esos millones de venezolanos fuera. Muchos de ellos están trabajando, como lo hemos podido ver, constatar y mostrar en nuestro programa, en el tema ambiental, pero además están desarrollando contactos, es decir, porque cuando tú lo señalabas al principio del programa, el tema de la separación de basuras, por ejemplo, ¿no? Que está viviendo, bueno, pero es que la separación de basuras requiere toda una infraestructura de organización, de colocar los distintos containers, de una infraestructura de recolección, una infraestructura de colocación de esto, ¿no? Que uno lo vive en ese horror que es las mallas, y luego en Charallave. Digamos que allí ahí se necesita políticas mucho más serias, mucho mayor compromiso. Yo creo que además son áreas, repito, que en las que es posible el encuentro, pero además podemos utilizar capacidades internacionales, capacidades de la diáspora, contactos de la diáspora, empresas que tiene la diáspora o contactos con empresas que tiene la diáspora, porque esto requiere mucha participación del sector privado, mucha participación de crear riqueza y de convertir lo verde, porque lo verde es un negocio primero de vida y luego de generación de recursos. Yo creo que ahí hay un área en la que debemos seguir insistiendo. Tú que has estado en Corea y viste cómo se recuperó el río, tú dices, bueno, todo eso que podemos hacer con el Neverí, el Manzanares, el Guaire, el Turbio, digamos que tenemos allí una posibilidad enorme de hacer cosas que son inversiones sociales, culturales y económicas, ¿no? Sí, Tomás, tienes toda la razón y tú has puesto un punto importante allí, que es la participación privada. Yo te voy a dar 2 ejemplos que me tocan a mí de manera directa. Por ejemplo, yo logré que una compañía privada que se llama Multirecicla recoja de mi casa, ¿verdad?, toda la basura que en el edificio separamos. Y ellos ganan dinero recogiendo eso. Ellos te venden los pipotes y una vez a la semana recogen eso, lo procesan, inclusive están exportando parte de ese plástico a Colombia para ellos en Colombia reconvertirlo en plástico nuevo. También está, por ejemplo, una industria que se llama Plastitech, que está generando en el reciclaje de plástico nuevos envases de plástico PET. Entonces, como tú decías, el asunto de la sustentabilidad del ambiente, además de ser importante para la sobrevivencia de los seres humanos, porque recordemos que no estamos tratando de salvar el planeta, porque el planeta va a seguir girando aunque nosotros no estemos. Estamos tratando de salvar la vida en el planeta tal como la conocemos, incluyendo al ser humano. Entonces, bueno,
yo pienso que en algún momento, sobre todo cuando haya una decisión gubernamental de permitir, por ejemplo, la producción de energía eléctrica privada a través de los medios alternativos de producción de electricidad, donde no se le pongan tantas trabas a generar negocios con el reciclaje, así como otras muchas cosas, pues allí la empresa privada, y es lo que se llama en algunos casos empresas privadas con propósito, porque algunas de estas empresas que no necesariamente producen cosas verdes, llamémoslas así, sí están interesados que en su producción no contaminar. Entonces se vuelven en industrias, en compañías, en negocios con propósito. Claro, fíjate, Fernando, pensando en voz alta, tú dices, nosotros tenemos un déficit de vivienda y esos son datos duros, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con unos ciertos números, pero tenemos un déficit de vivienda de 3 millones y pico de viviendas. Entonces, bueno, esas viviendas van a necesitar préstamos para ser construidas y eso lo va a construir, algunas va a construir con recursos desde el Estado, pero con participación de la empresa privada. Y la banca puede decir en esa, incluir como criterio de evaluación de riesgo el bono verde. Si, bueno, entonces esa vivienda va a ser eficiente energéticamente. Todo eso requiere también preparar personal evaluador. Yo creo que eso es algo que puede generar consensos, acuerdos, o por lo menos atenuar las diferencias y la polarización que puede producirse, porque se trata de puntos de encuentro que permiten, por un lado, atender la necesidad de construir viviendas y, por otro lado, la necesidad de hacerlo de manera eficiente, es decir, pensando en la sociedad presente y en lo que viene. Lo mismo podríamos hacer con todas estas cosas de recuperación de ríos, etcétera, etcétera. Yo creo que son... y las inversiones que vamos a necesitar, digamos, los parques industriales en Venezuela, que hoy son cementerios, vamos a necesitar hacer crecer esa masa empresarial, porque bueno, esa es la que produce riqueza y empleo. Si nosotros hacemos eso, los préstamos que van a requerir estas empresas, tanto para capital de inversión como para capital circulante, va a necesitar ser evaluado. Y bueno, eso es darle herramientas a la banca. Estoy pensando en un segmento, banca, luego tenemos, ¿qué hacemos con el plástico? Entonces yo creo que hay como la necesidad de crear una institucionalidad que permita atender todos estos requerimientos y dar respuesta a todas estas necesidades. Mira, tú has tocado un punto bien interesante, Tomás, que es la banca, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea, los bancos le dan prioridad a los préstamos a aquellos proyectos sustentables, ¿verdad? Que son proyectos de bajo impacto ambiental, que generan trabajos sustentables. Entonces, bueno, una de las cosas que deberíamos hacer es, por ejemplo, desde inclusive la banca estatal, darle prioridad a aquellos proyectos, vamos a dar tu ejemplo, de viviendas, construcción de viviendas que cumplan con los requisitos de ser sustentables, además de eficientes, ¿verdad? Porque no solo estamos hablando del uso de energía, estamos hablando de los desechos que generan las aguas servidas, la basura, en fin, que además donde se construyan no tengan un impacto ambiental, ¿verdad? O por lo menos mitigarlo. Entonces, bueno, como todo, así como tuvimos en un momento un Ministerio del Ambiente que era capaz de sancionar a PDVSA, ¿verdad? Que es uno de los grandes infractores del ambiente en Venezuela, sobre todo últimamente con la cantidad de derrames petroleros que hay por el deterioro de la industria petrolera y la desaparición de las medidas de seguridad. Bueno, esa es parte de ese tejido que tenemos que armar para hacer una serie de negocios sustentables que sean además, que generen ganancia, riqueza para todos. Bueno, yo creo que eso nos está obligando, Fernando, a pensar también en entrevistados que tengan que ver con la asociación bancaria, que tengan que ver con el Banco Central Europeo, estas unidades que están pensando en el tema ambiental. Tenemos que buscar ese esfuerzo que ha venido haciendo Fede Cámaras de dialogar para poder desarrollar la empresa. Tenemos que buscar entrevistados en Fede Cámaras que estén pensando, que estén incluyendo
o que estén viendo la necesidad de incluir este tema ambiental en sus estrategias, en sus políticas. Así que, bueno, tenemos un trabajo por delante al seguir con este programa. Así que vaya ustedes pidiendo, que yo he tenido muchos problemas de conexión con esta cosa que Zoom no me ha permitido. Pero despida usted el programa, Fernando. Bueno, primero que todo agradecerte, Tomás, porque tú eres el creador de este espacio que gracias a Radio Caracas y a Jaime Nestares tenemos, donde usted nos está viendo. Yo quería, como siempre, recomendarles nuestro canal de YouTube de Ecopráctica, que es youtube.com/ecoprácticas, donde ven todos nuestros contenidos todos los sábados a las 10 de la mañana y 2:30 de la tarde. Como el productor independiente más viejo y más antiguo de Globovisión, tenemos nuestro programa. Este fin de semana tenemos un especial sobre especies. Y bueno, nada, gracias a usted por estar allí con nosotros. Le esperamos haber dejado una inquietud para que usted participe, si no lo está haciendo en este momento, y le recordamos que sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Y Carla, gracias a ti por estar pendiente todo el tiempo, que es nuestra productora. Completamente de acuerdo. Carla es así, va resolviendo, digamos, es resolutiva. A ver, solamente para despedir el programa, la diáspora sigue creciendo, la geografía de Venezuela ya no es la misma, tenemos una nueva geografía, una nueva realidad, así como tenemos el estado Zulia, Lara, Carabobo, no los voy a mencionar todos, Miranda, etcétera, tenemos otro estado, u otros estados, el estado de la diáspora, que está en Estados Unidos, que está en Canadá, que está en Europa, que está en Latinoamérica y que está dispuesta, interesada en participar en la reconstrucción de Venezuela, en la reconstrucción de su vida, que es lo que está haciendo, y además contribuir al desarrollo de los países que hoy acogen a estos 6.700.000 venezolanos regados por el mundo. Así que, bueno, nos seguimos viendo en este espacio y aprovechando todas estas capacidades. Hasta la próxima semana, Fernando. Hasta la próxima semana, Carla. Hasta la próxima semana, querida audiencia global. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui.